pues les voy a mostrar toda la bibliografía. Entonces, ya para comenzar un poco, estos son conceptos básicos, son conceptos para refrescar un poquito la memoria. ¿Cómo es la definición de hipertensión arterial sistémica? Pues según la guía europea vamos a tomar en cuenta que la hipertensión se define como una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Depende, doctor Vivas. Hola, doctor Barros, ¿cómo está? Buenas tardes, depende. Sí, pues sí, doc, lo que pasa es que esta es la definición genérica que nos presenta la guía, pero pues sí, depende. ¿Cuál es la diferencia entre la guía americana y la guía europea? ¿Alguno sabe? Punto de corte se bajó a 130-80. A 130-80. Y doc, una de las cosas que diferencia más que todo las guías es la clasificación. La AJA tiene una clasificación distinta con respecto a la guía europea, pero pues sí, básicamente es eso. Algo muy importante también es, tiene que ser en más de 2 tomas diferentes. También. Eso es cierto. Sí, señor. Y hay cuando nosotros estamos leyendo la guía, es importante también que ellos resaltan este concepto, que un nivel de presión arterial en el cual los beneficios del tratamiento sobrepasan claramente sus riesgos. Y pues eso es muy importante ya hablando, tomando en cuenta la hipertensión, ya que no a todos los pacientes les vamos a iniciar tratamiento farmacológico de entrada, pero pues en algunos en los que sí tienen requerimientos, pues el factor de beneficio que les va a presentar el tratamiento con respecto a las RAMS va a ser mayor. En términos generales, vamos a tomar en cuenta que vamos a encontrar dos tipos de hipertensión arterial esencial o idiopática, que es casi en el 95% de los casos, y la hipertensión arterial secundaria, que es únicamente el 5% de los casos. ¿En qué se diferencia una de la otra? La hipertensión arterial esencial es la hipertensión más común, es la forma de la patología más común, que es una enfermedad multifactorial creada por por un conjunto de condiciones que van a llevar que van a terminar en hipertensión, mientras que la hipertensión arterial secundaria va a ser la expresión de hipertensión asociada a una patología de base, que pues mañana vamos a tener una charla enfocada sobre ese tema específicamente. Ahora, vamos a hablar un poco de epidemiología. Vamos a tomar en cuenta que la hipertensión arterial se va a encontrar en casi 1.130 millones de personas en el mundo. Más de 150 millones de personas se encuentran localizadas únicamente en Europa Central y Oriental. Casi del 20 al 24% es más que de varones y mujeres de mayores de 60 años van a presentar hipertensión arterial sistémica. Casi todas las guías, tanto la AJA como la Asociación Europea, toman el punto de corte de 60 años debido a que casi el 60% el 60% de los pacientes suelen tener un aumento de factores de riesgo después de esta edad. Un poco de epidemiología en nuestro contexto. En Colombia hay que tomar en cuenta que la crisis hipertensiva es el principal motivo de consulta en población mayor de 45 años, casi en 17% de los casos. Sin embargo, no es muy frecuente que los pacientes con hipertensión arterial de base hagan una crisis hipertensiva, casi es solo 1% de los casos. Ya más adelante, cuando vayamos pues abordando la presentación, vamos a hablar un poco de los factores desencadenantes que pueden llegar a producir esta condición. Y por último, este valor es del último reporte de un artículo que salió en el New England con respecto a la crisis hipertensiva en los hospitales de Estados Unidos. Y es que básicamente 3% de casi todos los ingresos a sala de emergencias en Estados Unidos en el año 2018 fue por un cuadro de crisis hipertensiva. Para hacer un recorderis sobre la fisiopatología de la hipertensión arterial in priori, vamos a tomar en cuenta que tenemos distintos puntos fisiopatológicos que van a progresar a esta enfermedad.
Entonces, el principal factor fisiopatológico que vamos a encontrar en hipertensión arterial es que vamos a tener una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial se va a ver reflejada básicamente por un desbalance entre las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. ¿Qué sustancias podemos encontrar en este grupo? Pues vamos a encontrar como vasodilatadoras el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante del endotelio, y pues otro conjunto que ya ahorita se les voy a nombrar. ¿Y cuál es la principal sustancia vasoconstrictora que en los últimos estudios se ha visto con más fuerza en el desarrollo de esta enfermedad? Básicamente es la función de la endotelina. Ya ahorita les voy a explicar un poco más en qué consiste la endotelina, pero pues la disfunción del sistema endotelina T1 se encuentra asociado el 95% de los pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica. Y a su vez, esto se va a ver relacionado con una glomerulopatía hipertensiva. Pues ya vamos a tomar en cuenta también la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es muy importante en la fisiopatología de la hipertensión arterial, nuevos conceptos como el factor digitálico endógeno y pues también otro concepto nuevo que son hormonas gastrointestinales del sistema. Por otra parte, gastrointestinal. Sí, señor. Y por otro que no lo metí, pero que sí vale la pena mencionarlo, que se los voy a mencionar al final, va a ser básicamente la acción que tienen la acción de la anemia o la acción de la hemoglobina en la formación de la hipertensión arterial, en el desarrollo de hipertensión arterial, que ese se los voy a comentar un poco más al final de la fisiopatología. Entonces, empecemos con las endotelinas. Entonces, la endotelina se caracteriza debido a que va a ser un factor vasoconstrictor de 10 a 100 veces más potente que la angiotensina 2. Es decir, este va a tener mucha capacidad vasoconstrictora comparado con la acción que tiene el eje. ¿Cuáles son las principales características de la endotelina? Esta es una sustancia que va a ser sintetizada pues, en el endotelio, en células epiteliales, en células musculares lisas, vasculares y en macrófagos. Es muy importante. ¿Cómo es su proceso de formación? Y ahorita se los voy a explicar un poquito más en una gráfica, pero básicamente este va a ser un proceso muy similar al del eje, al del renina-angiotensina-aldosterona, que va a ser que vamos a tener una preendotelina, posteriormente una proendotelina, luego vamos a tener la acción de la enzima convertidora de endotelina y este nos va a dar su función o su producto final, que va a ser la endotelina ET1 y la endotelina ET2. Entonces, en este punto, ¿cuál es la endotelina que a nosotros nos interesa o la que tiene una acción más importante con respecto a la hipertensión arterial? Va a ser la endotelina ET1. Es la principal, ya que se han documentado estudios donde una disfunción del sistema de la endotelina ET1 se encuentra asociado con la aparición de pacientes que tenían proteinuria crónica y pues también la glomerulopatía hipertensiva. Hay que tomar en cuenta también que la que tiene acción vasoconstrictor de manera sistémica va a ser la endotelina ET1, la que más tiene acción. Pues su vida media suele ser, ya hablando un poco más de características de esta sustancia, su vida media en términos generales suele ser corta debido a que el receptor tiene una afinidad muy fuerte cuando esta se sintetiza. Su concentración plasmática para que pues, pueda llegar a producir la capacidad vasoconstrictora oscila aproximadamente entre 0.5 a 2.0 picogramos litro. Y pues hay que tomar en cuenta también que la acción de la endotelina 1 se va a ver reflejada en distintos sistemas. Primero, vamos a tener una acción en el tono vascular. Esta acción en el tono vascular va a ser mediada principalmente por una vasoconstricción severa. Posteriormente, vamos a tener una excreción renal de sodio y agua. Y pues por último, vamos a tener una de las principales características y es que es la formación de la
de matriz extracelular. Ahora, ya les comenté que la endotelina suele tener su receptor. El receptor de endotelina se caracteriza debido a que vamos a tener dos, el receptor de endotelina ETA y el ETB, que esos se caracterizan debido a que van a ser capaz de tener una afinidad muy fuerte con la síntesis del producto. Siempre es importante que cuando estamos hablando de la endotelina 1, esta va a tener afinidad por el receptor ETB, que es el receptor endotelial, el que va a mediar o el que va a estar relacionado con la producción de la vasoconstricción sistémica. Acá podemos encontrar una gráfica importante donde vamos a tener todo un conjunto de características o de sistemas, de productos que van a tener la capacidad de estimular o de inhibir la producción del sistema de la endotelina. ¿Qué podemos encontrar? La trombina, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de necrosis tumoral, la adrenalina, la insulina, el pH, la hipoxia. Todo esto va a tener como resultado una estimulación de la célula endotelial vascular, lo que va a traer consigo una estimulación de la síntesis de endotelina. Por otra parte, el óxido nítrico, todas las sustancias vasodilatadoras van a inhibir esta acción, lo que pues van a disminuir la acción vasoconstrictora de la endotelina. Por otra parte, ya una de las principales características que tiene este punto es que esta va a estar implicada de una forma muy importante en el proceso de remodelamiento vascular y de regulación de la proliferación celular. Es decir, la endotelina también va a tener la capacidad de ser una sustancia mitogénica que va a tener la capacidad de producir hiperplasia e hipertrofia del músculo liso vascular, que pues se va a ver reflejada en mayor medida en pacientes hipertensos crónicos de larga data que pues posiblemente o no hayan recibido manejo. Listo. Sistema renina-angiotensina aldosterona. En este punto me gustaría que alguien de básicas, no sé, de tercer o de segundo o tercer semestre, me recordara un poquito cuáles son las principales características del sistema de renina-angiotensina aldosterona, qué es el aparato yuxtaglomerular, cuáles son las células. ¿Alguien de básicas que quiera? Anímense, igual los vamos a ir ayudando si hace falta algo, hacemos algún comentario, eso no pasa nada. O a ver, escojo a alguien por aquí. No sé. ¿Nadie va a querer hablar? A ver. Alguien de básicas que esté en segundo o en tercero que está acá. Sí, o O más grande, sí, no importa. Doctor Barros, ayúdanos a escoger. Hay un nombre que yo conozco por aquí en básicas, Sebastián Perea. ¿Está ahí? No existe. No existe. Bueno, entonces nombres más conocidos. Aquí estoy. ¿Sí está? Adelante, doctor. Bueno, pues Sistema RAS. en primer lugar, pues el angiotensinógeno se produce en el hígado. Va a pasar a ser angiotensina 1 por acción de la renina que se produce en el aparato yuxtaglomerular del riñón. Después Sí. de eso, pues la angiotensina 1 pasa a ser angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora de angiotensina. Y, Sebastián, antes que continúe, una preguntita. Bueno, ese aparato yuxtaglomerular responde frente a qué estímulo, porque eso es súper importante que para que todos lo tengan muy claro, cómo es que Pero va empieza. súper. Sí, va muy bien, pero como para que nos recuerde cuáles son los estímulos para que libere esa renina que nos vas a contar. Si no estoy mal, la hipotensión. Sí.
y Bien, la hiponatremia. Sí, exacto. bien. Exacto. Entonces, es el delivery de sodio y la tensión. Y un último, no sé si te acuerdas de unos receptores que tiene, como pensándolo, ¿qué crees tú que me quisiera aumentar ese sistema, renina-angiotensina? Quizás no un sistema hormonal, sino nervioso. La disminución de el aumento de la actividad simpática. Excelente. Entonces ahí tiene Sí. unos receptores beta 1. Bueno, pero una cosita que quiero aclarar ahí. En sí, esas serían las células de la mácula densa que producen la prostaglandina en respuesta a esos estímulos. Esa prostaglandina en respuesta a esos estímulos es la que hace que se produzca la renina en el aparato, en las células yuxtaglomerulares. Pero continúe, doctor Perea, que va muy bien. Y va Sí, sí, súper sí. Ok. Después se produce, bueno, ya se pasa angiotensina 1, angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a los receptores AT1, pues en todo el cuerpo, y dependiendo de eso, pues cambia las acciones que tenga. Por ejemplo, si va a las arteriolas, causa vasoconstricción arterial. También si va pues a la glándula suprarrenal, a la corteza específicamente, pues aumenta las concentraciones de aldosterona con el objetivo pues de aumentar la reabsorción de sodio y de agua, por ende. Exacto. Exacto, Perea. Sí, básicamente, como lo dijo el doctor Perea, está perfecto. Resumiendo, vamos a tomar en cuenta que el aparato yuxtaglomerular, como muy bien lo mencionaron, va a tener dos estímulos para la producción de renina. La hipovolemia, y la posterior bajada de tensión, o una disminución de los niveles séricos de sodio. En este punto, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta que cuando el riñón sensa una bajada en tensión, vamos a tener una síntesis de renina. La No renina, hay bajada de tensión, hay hipovolemia. hipovolemias, ¿Absoluta o relativa? hipovolemias, vamos a tener una síntesis de renina. En este punto, pues como muy bien lo mencionaron, la renina es sintetizada por las células yuxtaglomerulares, que pues histológicamente estas son células modificadas musculares lisas, que van a sintetizar renina. En este punto vamos a tener que el angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1 por medio de una hidrólisis del angiotensinógeno. Esta angiotensina 1 va a estar, en este punto se va a cumplir la acción de la enzima convertidora de angiotensina, que pues esta se sintetiza en distintos lugares del cuerpo. Podemos encontrar sistema nervioso central, riñón, pero pues el sitio más frecuente va a ser en el endotelio, en la región endotelial del pulmón. Y esta va a tener la capacidad de hacer una transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2. En este punto, la angiotensina 2 va a ser la que va a ser la metabólicamente activa y la que va a generar un conjunto de cambios que van a traer como resultado final un aumento en la precarga del paciente, pues por la acción de la aldosterona y por la acción de la hormona antidiurética, y pues posteriormente un aumento de la actividad simpática para una vasoconstricción arteriolar. Me gustaría mencionar también que la angiotensina 2 va a tener distintos receptores. Vamos a tener AT1, AT2, AT3 y AT4. En este punto, me gustaría mencionar más que todo que aquí el más importante es el AT1, ya que este va a estar el que va a estar relacionado con la vasoconstricción arteriolar. Y por otra parte, también me gustaría mencionar que la enzima convertidora de angiotensina también va a tener como una serie de clasificaciones, no es una sola, sino vamos a encontrar dos: la enzima convertidora de angiotensina tipo 1 y la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. ¿Cuáles son las características más importantes de estas? La enzima convertidora de angiotensina 1 va a ser la enzima clásica fisiológicamente, la que todos conocemos, que por la hidrólisis va a transformar angiotensina 1 a angiotensina 2, mientras que la enzima convertidora de angiotensina 2 es la que lleva
la formación de los otros receptores que previamente les mencioné. Y hay estudios que han demostrado que los pacientes hipertensos tienen un declive de la enzima convertidora de angiotensina 2 con un aumento posterior de la enzima convertidora de angiotensina 1. Ya para mencionar un poco los efectos de la angiotensina 2, pues vamos a empezar con hipófisis. En hipófisis vamos a tener posteriormente una secreción de la hormona antidiurética. ¿Dónde se sintetiza la hormona antidiurética, Vivas? Doc, la hormona antidiurética se sintetiza... Pero sin buscar en Google. No, la estoy buscando. Se sintetiza en la región, en el hipotálamo, pero la región se llama... La neurohipófisis. Sí, pero tiene un nombre. Pero no se sintetiza. La neurohipófisis donde se almacena. Exacto. La producción se hace a nivel de Es un núcleo, hijo. Si no estoy mal, es en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Muy bien, Juan Diego. Se sintetiza en el cuerpo de la neurona y la neurona baja por la vía tuburoinfundibular y en la neurohipófisis, que tiene un origen embriológico totalmente en la hipófisis, se almacena. En los cuerpos de Herring. Sí, señor. Correcto, sí. Se me había olvidado, qué pena. Posteriormente, ya lo nombré, vamos a encontrar una vasoconstricción arteriolar mediado predominantemente por los receptores AT1. Luego vamos a tener la acción de la aldosterona. La acción de la aldosterona es muy, muy importante. Siempre que estamos haciendo el estudio de la aldosterona, tenemos que tomar en cuenta que esta va a tener su acción principal en el túbulo colector. Va a ser lo más importante. Y me gustaría que alguien me recordara cuáles son cómo se encuentra constituido el túbulo colector. ¿Alguien de básicas? ¿Nadie? ¿Qué células constituyen el túbulo colector, por ejemplo? Pues, Andrés, yo me acuerdo que hay células principales e intercaladas. Exacto. Intercaladas, exacto. ¿Dónde está el receptor de aldosterona en la principal? En la principal. Perfecto. ¿Y eso qué va a hacer? Como muy bien lo explicó Perea, lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de sodio. Esto va a aumentar la reabsorción de agua para que así posteriormente aumentemos la precarga del paciente y se aumente la volemia para para aumentar posteriormente la presión arterial del paciente. Por último, también vamos a tomar en cuenta un aumento en actividad simpática. En este punto me gustaría tomar en cuenta que la angiotensina 2 va a tener la capacidad de realizar una vasoconstricción tanto en la arteria eferente como en la arteria aferente. Entonces, ¿qué pasaría si, esta vasoconstricción es más severa o más fuerte en la arteria eferente? ¿Alguien me querría decir qué pasaría si la vasoconstricción fuera enfocada en la arteria aferente? Si está en la aferente... no, Vivas, ¿usted está seguro que...? O sea, cuando se constriñe la aferente, que es la que llega... Que es la que llega, sí. Disminuye la tasa de filtración glomerular. Exacto. Entonces... Y la eferente aumenta porque está evitando que el flujo se vaya por la... Exacto, es eso. Por eso es que pero eso no es un efecto deseable. O sea, si siendo uno angiotensina, ¿no? Hipotéticamente, el efecto deseado es disminuir la tasa de filtración, ¿sí? No. O sea, el efecto deseado
o sea, no es un defecto, no es un efecto deseado, la verdad. El efecto es que se disminuye la diuresis del paciente. Porque cuando estamos hablando de la vasoconstricción de la eferente, vamos a tomar en cuenta que la tasa de filtración glomerular aumenta, pero el volumen de excreción renal disminuye. Me imagino que eso se debe al hecho de que la aldosterona reabsorbe agua y sodio a nivel de los túbulos colectores, ¿sí? Exacto. Básicamente es eso. Acá, esto ya lo nombré como un recorderis, los efectos de la angiotensina 2 mediados por AT1 y por AT2. Lo más importante, vasoconstricción renal, retención de sodio, hipertrofia de células vasculares y cardíacas, fibrosis vascular, hiperplasia de fibroblastos, citotoxicidad del miocardio, aumento de endotelina ET1, aumento de vasopresina, y pues por otra parte los de AT2, antiproliferación, inhibición del crecimiento celular, diferenciación celular, pues esto también puede llegar a generar apoptosis y pues vasodilatación, que era lo que les comentaba de la hormona convertidora angiotensina tipo 2, que es la que se encuentra deprimida en estos pacientes hipertensos. Otro punto fisiopatológico importante, factor digitálico endógeno o también denominado factor oubaviano sensible. Estos son conceptos relativamente nuevos, tomando en cuenta la hipertensión arterial sistémica. El factor oubaviano sensible se trata de principalmente un factor hormonal, cuya acción principal va a ser la inhibición de la bomba sodio-potasio-magnesio ATPasa. Este factor digitálico endógeno va a tener dos características importantes. La primera es que va a tener una acción vasoconstrictora en pacientes hipertensos. La segunda es que va a tener una acción natriurética en pacientes que tienen alto consumo de sodio oral o altas cargas de sodio oral. ¿Alguien me puede recordar qué es una acción natriurética? Vamos, cualquiera. Es que estamos hablando mucho no sé. Juan Camilo Olivella. ¿Sabe? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué es una acción natriurética? Natriuresis es excreción de sodio. Exacto. Entonces, esto es una cosa importante que hay que entender del factor digitálico. Es decir, si en el eje renina-angiotensina-aldosterona nos explicaron cómo el eje retiene sodio y agua para aumentar la tensión, el factor digitálico endógeno va a tener una acción de excreción de sodio. Esto va a traer como resultado también una acción de excreción de agua y pues en teoría debería disminuir la tensión arterial. Sin embargo, en estos pacientes se ha visto que esta acción solo ocurre cuando tienen altas cargas de sodio por vía oral. De resto, en estos pacientes priman la inhibición de la bomba y la acción de la vasoconstricción. Acá, como lo dice en la gráfica, de 40 a 50% de los pacientes hipertensos tienen aumento del factor digitálico sérico e incapacidad del riñón para excretar sodio. En este caso vamos a encontrar un estado de hipervolemia con un aumento en el volumen circundante, la falla de la bomba sodio-potasio ATPasa. Posteriormente vamos a tener una hiperreactividad vascular con una vasoconstricción severa. Y pues ya hay acá meten lo que les estaba comentando ahorita, que es la acción del glóbulo rojo y del leucocito. En este punto me gustaría nombrar más que todo la acción que tienen los pacientes que pueden llegar a cursar con cuadros de anemia en el desarrollo de hipertensión arterial. ¿Qué hay que tomar en cuenta en estos pacientes? La principal característica de la hemoglobina en el contexto de la tensión arterial es que es renoprotectora. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Una disminución de la hemoglobina va a promover la formación de una fibrosis intersticial renal, que esto va a llevar o va a traer como resultado la formación de una enfermedad, de una enfermedad renal crónica de probable origen hipertensivo. Esta
este es una característica importante porque pues antes no se considera, no sé, o yo no sé, antes yo no había leído el concepto de la anemia en el rol de la hipertensión, pero pues se ha visto demostrado que sí suele estar relacionado. Y por último, vamos a tener la acción natriurética. La acción natriurética ya se los comenté. Esa se encuentra relacionada únicamente en pacientes que tienen alto consumo de sodio oral, donde vamos a tomar en cuenta una alta excreción de sodio urinario que pues en teoría debería restablecer el volumen extracelular. Y ya por último, para finalizar la fisiopatología, vamos a tomar en cuenta las hormonas gastrointestinales. En este punto vamos a evidenciar una captación y una descarboxilación de los precursores de los grupos amino. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir BIP, CSK y sustancia P? Alguien grande, eso sí es Hugo, por ejemplo. Uy, yo me acuerdo de la sustancia P. A ver, yo no conozco. Está involucrada en la patología del dolor, ¿no? Sí, pues ahí hay tres cosas. El péptido vasoactivo intestinal, Sí. La colecistoquinina, bueno, la CSK, sí. Y la sustancia P que tiene que ver con una regulación del sistema extrapiramidal del dolor, como la modulación, la parte de modulación del dolor, es lo que me acuerdo. Lo importante, sí, está muy bien todo lo que dijeron, pero la importancia de la sustancia P es que esta, aparte de la función de modulación del dolor, va a tener una capacidad altamente vasodilatadora. ¡Mamá! Va a tener una acción vasodilatadora, que pues como lo nombré al inicio de la fisiopatología, en este punto vamos a tomar en cuenta un desbalance de las mismas. Y por otra parte, vamos a tomar en cuenta la coedina, que es la molécula que va a tener la acción vasoconstrictora. Entonces, se ha visto demostrada en este punto una alteración de estas sustancias en la formación de la hipertensión arterial, y por eso es que ahorita si nosotros nos colocamos a buscar sobre nuevos conceptos en la fisiopatología de la hipertensión arterial, hay artículos que incluso ya empiezan a establecer un eje hipotálamo hipofisiario reno-suprarrenal intestinal, porque es que se encuentran relacionadas muchas moléculas en la formación de esta patología. Alguien me iba a hacer una pregunta cuando preguntamos lo del CSK y lo del BIP, que no sé, escuché a alguien por ahí. No, fui yo que yo quería preguntarle a un estudiante de otro semestre, de baja. Ah, bueno, perdón. Listo. Entonces, ya esos son como los conceptos básicos que tenemos que tomar en cuenta en hipertensión arterial. Como les comenté al comienzo de la charla, esa es la clasificación de la hipertensión arterial sistémica, que es la tomada de la Asociación Europea de Cardiología. Traje esta, no traje la de la AJA, porque no enfoqué mucho mi charla utilizando esa guía, pero pues, sin embargo, les traje esta, que es de la última actualización, que es del 2018. En este punto vamos a tomar en cuenta que la hipertensión arterial se clasifica en óptima, normal, normal alta, grado 1, 2 y 3, e hipertensión arterial sistémica sistólica aislada. Pues ya acá sale la clasificación, no los voy a nombrar de manera como una por una. Lo importante y lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestra charla va a ser la crisis hipertensiva, que es el punto cuando hay una tensión arterial que sea grado 3, es decir, mayor de 180 o mayor de 110 diástole. Ahora sí, entrando un poco más en tema. Cuando estamos hablando de crisis hipertensiva, vamos a tomar en cuenta dos conceptos o dos clasificaciones de las mismas. Emergencia hipertensiva o urgencia hipertensiva. ¿Qué hace, o cómo se define una emergencia hipertensiva? La emergencia hipertensiva, según la guía, va a ser una
hipertensión arterial grave, grado 3, es decir, mayor de 180, 110, más una lesión aguda en un órgano diana, o en un órgano, sí, en un órgano diana. Entonces, ¿en qué se asocia la emergencia hipertensiva? En este caso, vamos a tomar en cuenta que podemos encontrar patologías como cambios en el fondo de ojo, microangiopatías, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia cardíaca aguda, lesión renal crónica, ataque cerebrovascular. Vamos a encontrar microangiopatías desencadenadas, podemos encontrar anemias hemolíticas a expensas de una emergencia hipertensiva. Y el principal concepto que tenemos que tomar en cuenta cuando nos enfrentamos a una emergencia hipertensiva va a ser el concepto de una necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide hace referencia a la necrosis de vasos pequeños, predominantemente de los riñones, de la retina y del cerebro. Que esto va a ser muy importante en el pronóstico en el pronóstico del desarrollo de la enfermedad del paciente. Por otra parte. Andrés, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo harías tú en la clínica para reconocer que la emergencia hipertensiva tiene entonces un órgano blanco riñón? Ya ahorita se los voy a nombrar. Básicamente lo que le podemos solicitar va a ser un uroanálisis, es como lo principal. Pero pues ya ahorita les voy a comentar en qué casos especiales, o sea, qué hay que solicitar en los casos especiales cuando estamos hablando de una emergencia hipertensiva. Listo, pero usted le pide un análisis y ¿qué le mira? Entonces, en el uroanálisis lo que vamos a mirar básicamente es si vamos a tener proteinuria o hematuria. Pues más que todo el valor va a ser de la proteinuria. ¿Y está seguro que una crisis hipertensiva va a ser proteinuria siendo algo agudo? La proteinuria habla de daño glomerular y generalmente no de daño glomerular agudo. Cuando usted tiene proteinuria, lo que pasa es que se pierden las cargas de la membrana basal glomerular y se dañan los podocitos. Entonces la proteinuria... ¿Aló? ¿Aló? La proteinuria es no es un indicador de una crisis hipertensiva aguda. Perdón, yo quisiera aportar diciendo que pues clínicamente en un servicio de urgencias uno podría valorar el gasto urinario primero y claramente de pronto pues más que un uroanálisis como para clínico solicitar una creatinina sérica y sacar la tasa de filtración glomerular que podría de pronto... No se estima la tasa de filtración glomerular. Igual, no. O sea, también clínicamente podemos valorar si el paciente tiene oligura o anuria, en ese punto, pues en ese punto también pudiésemos valorar lesión renal. Pero entonces, lo que indica el doctor Patarroyo también, la hematuria, acuérdense del nefrítico, hipertensión más hematuria. Sí. Yo quisiera aportar otra cosita antes de que avancemos en el tema, para tener muy en cuenta que evalúan los paraclínicos que le pedimos. Entonces, por ejemplo, el BUN y la creatinina. La creatinina nos habla directamente pues, de la filtración glomerular y el BUN de la reabsorción, que son procesos distintos en el cual evaluamos dos lugares de la nefrona totalmente diferentes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Es que para que hables de lesión renal o para que hables de un daño renal en una crisis hipertensiva, necesitarías entonces de tener la creatinina basal del paciente para poder decir que sí está haciendo una lesión renal aguda. Entonces, probablemente la creatinina ni siquiera es el marcador más fiable porque la creatinina nos habla de una elevación previa desde hace 48 horas a 72 horas según el texto al que nos vayamos de referencia. Entonces, la creatinina no es en sí un marcador agudo propiamente de daño renal. Hugo, dígame por lo menos 10 biomarcadores de lesión renal aguda. Eso iba a preguntar, doctor. Venga, quiero saber es qué utilidad, o sea, cuál de estos marcadores se puede pedir, o sea, yo no sé cuáles. Está preguntando. Se encuentran disponibles. Colombiano, la pregunta enfocada hacia qué. ¿Cuál marcador, por ejemplo, una cistatina C, eso puedo pedir yo, o sea, eso está disponible para solicitar?
No, en Colombia está hablando, no en todos los hospitales y no está en el plan de beneficios de salud. Ok, listo. Pero Hugo, no se haga el loco. No, profe, no, sí, cistatina es la única que se... Pues, la gelatinasa del neutrófilo, está el Kim1, cistatina C, interleucina 8, creo. Eso. Sí, señor. Interleucina 8. Doc, pero una pregunta, eso, o sea, como, a ver, ¿cómo o sea, lo hacemos acá? No se hacen todavía, pero ya están, o sea, ya existen como, de hecho hay ecuaciones para la estimación de la tasa de filtración glomerular, como el BIS, el Berlin Initiative Story, que pueden incluir la cistatina C como variante superior a la creatinina. Cuando usted revisa la guía de CADIGO de lesión renal aguda, cuando usted ve cambios del BUN y la creatinina, la lesión renal hace mucho tiempo que está instaurada. O sea que la elevación de la creatinina y el BUN son muy malos y no cumplen criterios epidemiológicos de biomarcador en lesión renal aguda, porque cuando usted ya se ve abocado a una elevación de un nitrógeno ureico y de una creatinina, son cambios muy tardíos ya, ¿ok? Sí, señor. Sí, señor. Andrés, tienes escrito ahí microangiopatía. Cuando hablabas de microangiopatía, ¿por qué la ponías ahí? O sea, ¿qué utilidad entonces tiene la microangiopatía? ¿Cuándo vamos a buscarla? Porque pues todavía no me responden mi pregunta. Pero seguimos hablando del riñón. No, mire, usted coge una biblioteca que se llama Medicina Interna. De la biblioteca de Medicina Interna abre un capítulo que se llama Hematología. Cuando coge el libro de hematología hay uno que se llama microangiopatías, trombóticas y no trombóticas. Sí, señor Doc. Bueno, o sea, adelante. Cuando estamos hablando de la microangiopatía, la guía nos comenta básicamente, pues primero hay que tomar en cuenta la definición de una microangiopatía. En este punto, vamos a tomar en cuenta que esa se define como una enfermedad de predominantemente vasos pequeños, en el cual se van a dañar las paredes de las arterias. Cuando estamos hablando de estas enfermedades, ¿qué podemos solicitar para el diagnóstico de la microangiopatía? Pues la guía en este punto, ¿qué nos dice? Nos dice básicamente que podemos solicitar hemoglobina, recuento plaquetario, fibrinógeno, LDH. Y pues ahí ya vamos determinando qué decisiones tomar con respecto al curso del paciente. Pues igual la microangiopatía tiene una tríada clásica, no sé si estoy hablando locuras, pero es clara la tríada: anemia hemolítica, trombocitopenia y falla renal, ¿no? Sí. Señor. Bueno, a eso iba yo un poco. Cuando el doctor Barros les decía, miren que el paciente tenga hematuria, pues en estos pacientes pídanles un prótesis. Si el paciente tiene esquistocitos en el prótesis de sangre periférica, les habla que está haciendo hemólisis y muy probablemente lo que está haciendo es un daño renal agudo, y eso los puede orientar a que el paciente realmente tiene una crisis hipertensiva con órgano blanco riñón. No es un creatinina, gasto urinario, anuria, sí, corramos todos, no. Es poder enfocar a ese paciente realmente en la parte aguda cuando estamos buscando que el órgano blanco del riñón, porque muchas veces van a llegar estos pacientes con crisis hipertensiva, viejitos que nunca se toman la medicación, que ya tienen creatininas alteradas, que nunca van al médico, no tienen creatina basal, y ustedes van a decir, ¿será que tienen una crisis hipertensiva con el órgano blanco del riñón? Y realmente eso es una de las, o sea, sí, ACV e infarto las grandes emergencias, pero que se esté irritando el riñón, perdón la expresión, a causa de crisis hipertensiva, recuerden que eso altera la sobrevida de los pacientes, ¿no? Influye en mortalidad, sobre todo. Entonces, sí, es una gran emergencia en el momento del abordaje de las crisis hipertensivas. A eso iba mi comentario. Acuérdense de este precepto. Cuando un lupus eritematoso sistémico o una hipertensión arterial debutan con crisis renal,
Eso es de muy mal pronóstico. Listo. Sí, señor. Yo tengo una pregunta aquí en esta parte, porque una parte conceptual que no me queda clara. El término hipertensión maligna versus emergencia hipertensiva con órgano blanco. Ojo, pues porque clásicamente se No define. están las últimas guías, Juan Dieguito. De hecho, en la guía americana aparece el fenómeno de HDOM, ¿no? Hipertensión con daño de órgano blanco. HDOM. O sea, este término ya está casi que abolido. Sí, casi que no se prefiere, por lo menos en las guías estándar europea. Hay muchas guías, ¿no? Diabetes Care, National Kidney Foundation, American Heart Association, American College of Cardiology, que son la misma, European Society of Cardiology, entonces, pero casi que no se utiliza. Perfecto, gracias. Juan, ¿y ese término lo sacaste de Robbins? Yo también tenía la misma duda. No, interesantemente no, porque lo saqué de unas guías, no me acuerdo si eran las europeas o las de la American Association of Family Physicians, pero sí la habías visto y no tan lejos, o sea, 2017, no era tan lejos. Es que a veces se confunde la evidencia también. Es una revisión que hizo de crisis hipertensiva la Sociedad Europea hacia el 2016, finales de 2016, e incluyen este término, pero en las actualizaciones de las guías no está contemplado, pero sí es una revisión de la Sociedad Europea de Cardiología. Súper, gracias, Doc. Listo. Bueno, listo. Entonces, ya terminamos con el concepto de emergencia, ahora urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva pues se define como una tensión arterial grave de grado 3 sin lesión de órgano diana. Hay que tomar en cuenta que en la mayoría, lo que se diferencian básicamente, aparte de la lesión del órgano diana, va a ser el manejo. En la mayoría de los casos, como ya ahorita se les voy a comentar, en emergencia hipertensiva los pacientes requieren manejo en cuidado crítico en UCI con un antihipertensivo intravenoso, mientras que en urgencia hipertensiva podemos dar manejo oral, hacer un seguimiento posterior en urgencias y pues darle egreso al paciente pues con recomendaciones y con un seguimiento estricto Entonces, un poco de características principales, más frecuente, ya lo nombré, adultos mayores de 60 años con antecedente previo de hipertensión arterial, pacientes de raza negra, ya lo hemos visto en todas las guías que los pacientes de raza negra suelen ser más difíciles para su manejo farmacológico, el nivel socioeconómico, y pues aquí vamos a tomar en cuenta que hay un aumento de casos en urgencia con una mortalidad de aproximadamente 0.2 a 11%. Entonces, en este punto, cuando estamos hablando de los episodios de hipertensión severa, vamos a tomar en cuenta 3 características importantes. Las complicaciones a largo plazo que tienen los pacientes que suelen presentar hipertensión severa, un aumento de la mortalidad al momento de desarrollar crisis hipertensiva, como muy bien lo dijo el doctor Barragán, los pacientes que realizan crisis hipertensivas agudas de tipo emergencia, suelen tener un aumento de la mortalidad muy significativo y un aumento de eventos cerebrovasculares. Vamos a hablar un poco de los factores precipitantes en este punto. El principal factor precipitante que vamos a tomar en cuenta para el desarrollo de una emergencia hipertensiva o una crisis hipertensiva va a ser poca adherencia al tratamiento para pacientes con hipertensión arterial previa. En este punto es el principal factor predictor para crisis hipertensivas en pacientes con hipertensión de base. Esto es lo principal. Otro factor importante, el consumo diario de sodio. Acá vamos a tomar en cuenta que aumenta el volumen que el sodio aumenta el volumen extravascular y aumenta la resistencia vascular periférica, pues por una estimulación simpática. Esta recomendación la saqué de la guía de la Asociación Europea de la actualización del 2018, que ahora ellos bajaron. Si no estoy mal, en la guía del 2015, si estoy mal, por favor me corrigen,
habían dicho que la recomendación diaria de sodio era de 5 gramos, ahora la bajaron a 2. No sé si estoy mal. Que, Andrés, sí, esa diferencia es porque una es sal y la otra es sodio. Es sodio. Entonces, sí, entonces ellos especifican que si es un consumo de sal que no supere los 5 gramos día, y que si uno pues pudiese medir exactamente pues cuánto sodio está consumiendo, además de que pues uno consume también sodio en otras presentaciones que no son, digamos que en sal iodada, pues entonces que no supere los 2 gramos, pero por eso es hacer esa diferenciación. Exacto. Consumo de drogas ilícitas o de fármacos, predominantemente cocaína, anfetaminas, simpaticomiméticos, antiinflamatorios no esteroideos, glucocorticoides a altas dosis. Todo esto va a traer como resultado en el que un paciente hipertenso de base pueda desarrollar una crisis hipertensiva. También podemos encontrar condiciones como la ansiedad, el estrés y el pánico, enfermedades de base como la preeclampsia, el feocromocitoma, la glomerulonefritis, el hipertiroidismo, y pues ya condiciones más severas como por ejemplo la coartación aórtica. Para el abordaje, este es un artículo del New England Journal of Medicine que me gustó mucho porque tiene separa muy bien qué tenemos que buscar en un paciente. En este caso, vamos a tomar en cuenta que en un paciente que tengamos una tensión arterial mayor de 180, 110 o 120, que sea tomada de manera correcta, en este punto, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar si tenemos una lesión en algún órgano. ¿Qué tenemos que evaluar? Cerebro para un ataque cerebrovascular, una hemorragia intracerebral, el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que también puede estar relacionada en pacientes que tengan crisis hipertensiva. Tenemos que evaluar la retina para buscar hemorragias, exudados o papiledemas. Tenemos que evaluar el corazón. Por ende, es que la evaluación de un paciente con crisis hipertensiva siempre va a incluir un electrocardiograma de 12 derivaciones, tomando en cuenta que la crisis hipertensiva hace parte o se encuentra en el conjunto de la mnemotecnia CHAMP para el estudio o para el diagnóstico de los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca aguda. Vamos a evaluar también, como muy bien lo nombramos ahorita, el riñón, para ver si hay lesión renal aguda, o también vamos a evaluar la microvasculatura. Ahora, si encontramos alguna alteración en alguna de estas, vamos a tomar en cuenta que se va a considerar como una emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva, ¿qué va a llevar? Va a llevar a que el paciente tiene que ser trasladado inmediatamente a unidad de cuidado intensivo. Tenemos que iniciar tratamiento antihipertensivo intravenoso. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con el descenso de la tensión arterial. Ahorita ya se los voy a explicar un poquito más, porque hay que tener en cuenta la autorregulación de flujo sanguíneo cerebral en estos pacientes. Y por otra parte, si no tiene ninguna lesión de los sistemas previamente nombrados. ¿Cuál es la presión intracraniana? Señor Doc. ¿Cuál es la presión de perfusión cerebral es igual a? No me acuerdo. PAM menos la PIC. Eso, PAM menos la PIC. Ok. Sí. Sí, normalmente la PIC, pues, que tiene que estar en menor de 10 milímetros de mercurio, si no estoy mal. Listo. Y por otra parte, vamos a tomar en cuenta que si no tiene lesiones, lo vamos a considerar como una urgencia hipertensiva. Tenemos que volver a evaluar al paciente en 20 a 30 minutos posterior al cuadro. Hay que evaluar si los síntomas son atribuibles a la subida de presión arterial. Si sí son, lo vamos a considerar como una urgencia hipertensiva, y tenemos que ajustar manejo previamente establecido. Ahora, vamos a hablar básicamente de la evaluación inicial de los pacientes que tienen emergencia, perdón. Ya establecimos que lo primero es evaluar si hay lesión de órgano diana. Ya establecimos que si era riñón, pues
evaluar al paciente para ver si tiene una lesión renal aguda, si tiene lesión en la microvasculatura, si tiene un ataque cerebrovascular, si vamos a encontrar cambios en el fondo de ojo, cambios en la visión, pero la guía también nos muestra o nos indica qué pasa si el paciente en ese punto tiene ausencia de síntomas. Por ende es que estos pacientes se tienen que valorar de una manera sistemática. Hay un estudio que nos comenta la Guía Europea de Cardiología que demostró que aproximadamente 7% de los pacientes que tenían emergencia hipertensiva, así no hayan relacionado síntomas, ya iban, o sea, de base ya iban a presentar una lesión renal aguda, incluso sin presentar síntomas definitorios de una lesión de órgano diana. Y por otra parte, teníamos que valorar otros síntomas que son poco específicos, pero pues que nos puede indicar que el paciente está cursando con una emergencia hipertensiva, los cuales son cefalea, dolor torácico atípico, disnea, epistaxis, y en algunos casos también se había visto documentado la aparición de fotofobia. Ahora sí, ¿qué tenemos que solicitar en estos pacientes? Pues podemos solicitar una función renal, electrolitos, uranálisis, electrocardiograma, troponinas y pues exámenes complementarios según la condición clínica que en ese momento el paciente nos esté documentando. Perdón, Andrés, acá sí. Sobre lo que los doctores estaban hablando sobre la microangiopatía, la anemia hemolítica valorada en el hemograma es un marcador más bien tardío, o sea, se prefiere uno sacar un frotis de sangre periférica para ver esquistocitos y ahí sí digamos que se podría ver tempranamente la hemólisis, mientras que el hemograma podría ser normal. Esa es mi pregunta. Pero ¿cómo así? No entiendo tu pregunta de qué vas a ver en una anemia hemolítica en un hemograma. Microangiopatía en una, por ejemplo, una bueno, en un frotis, dice Juan Diego. En un frotis, ¿no? Más bien. No, es que la única forma de ver microangiopatía, o sea, digamos, por fuera del resto de exámenes de hemólisis, es que encuentres esquistocitos en el frotis. Por eso el frotis es lo más costo efectivo y rápido. Es que un frotis se demora 10 minutos porque lo sacan de la misma muestra que le tomaron al paciente, hacen el extendido, se tiñe, la tinción se demora 7 minutos en estar si lo haces por automatizado. Y, o sea, y revisas el frotis. Bueno, lo revisa la bacterióloga y miras. Si tienes quistocitos, ya sabes que está hemolizando. Okay. ¿Y otros como el LDL y demás también se podrían hacer? No es el LDH. LDH. Sí, la guía lo recomienda. La guía lo recomienda. Dice que si sospechamos hay que pedirlo. Si estás pensando que es renal, sí podrías hacerlo para confirmar tu diagnóstico de microangiopatía, pero pues digamos que en esto sería una microangiopatía pues, tipo secundaria y, o sea, no sería una MAT primaria, entonces pues digamos que la indicación ahí es manejar la crisis hipertensiva. Exacto. Juan Di, ¿listo? Sí, gracias. Ok. Yo quiero hacer una pregunta, qué pena. Sí. Entonces, como un poquito para aclarar el concepto, en el caso, o sea, lo que se pide en este caso es un frotis de sangre periférica primero o se pide también la función renal, digamos, para evaluar si hay daño renal o no. O sea, ¿qué es lo primero que se pide? Juanca, pues en realidad uno puede... Sí. Lo que estábamos hablando anteriormente era lo mismo, que uno, pues, lo ideal sería, en caso de sospecha, pues tomar todos los paraclínicos pertinentes. Exacto. Sin embargo, pues, lo que te va a decir la función renal con el boom con la creatinina no te va a decir lo que está pasando actualmente. Es lo que decía. Ok, o sea, sí, ya. Era que entonces, en cuenta. Lo que dicen es cierto, o sea, la idea de esto es hacer una evaluación integral del paciente, ¿sí? En estos pacientes poder establecer cuál es el órgano afectado de golpe o inicialmente apenas te consulta es muy complejo a menos de que sea una ACV o un infarto, ¿sí? E incluso en el infarto uno podría tener dudas porque podría ser fácilmente una disección, un síndrome aórtico agudo y te pierdes también, ¿sí? Entonces en estos pacientes, o sea, allí vale el pool de paraclínicos inicial en el servicio de urgencias.
La recomendación sería en estos pacientes, pues, no olvidarse del frotis, ¿sí? Esa es la recomendación, no olvidarse del frotis, que les puede decir más que el BUN y la creatinina en ese momento. Eso es como a lo que va lo del frotis. Porque el BUN y la creatinina pueden estar normales y el frotis sí me puede mostrar, digamos, ya la lesión más aguda, ¿sí? Lo que pasa es que lo que te decía, la creatinina es un marcador tardío, no es algo agudo que vas a encontrar. O sea, la elevación que tenga esa creatinina es el reflejo de los 2 días previos del paciente. No es ese día lo que estás viendo, ¿sí? Entonces, naturalmente la necesitas, naturalmente vas a ver lesión renal con la creatinina, pero lo que les decía inicialmente el doctor Barros, o sea, esto habla, o sea, 50 es proteinuria, esto habla de que ya había un daño renal previo. Y lo vas a encontrar. Si uno hace una búsqueda exhaustiva en los pacientes con hipertensión, va a encontrar proteinurias leves, pero las va a encontrar, ¿sí? Y si les haces albuminuria, si se les haces relación albuminuria-creatinuria, la vas a encontrar alterada, y más si es diabético, ¿sí? Entonces el tema allí es poder esclarecer, o sea, si quieres esclarecer que tu lesión renal es una crisis hipertensiva de tipo de emergencia con órgano blanco riñón, la idea sería, lo más fidedigno sería un frotis. Sí. Ok, listo, muchas gracias. Listo, entonces acá un poquito como para aclarar un poco qué vamos a solicitar. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta como un conjunto de pruebas comunes o pruebas como de rutina que podemos solicitar en un paciente que llega con un cuadro de crisis hipertensiva. Entonces, en este caso, la fundoscopia, parte esencial del proceso diagnóstico para evaluar fondo de ojo, electrocardiograma de dosis derivaciones, pues tomando en cuenta que la crisis hipertensiva hace referencia a una causa de insuficiencia cardíaca aguda, hemoglobina, recuento plaquetario, fibrinógeno, creatinina, LDH, tasa de filtración glomerular, como ya lo comentó el doctor Barragán. El frotis es muy importante para determinar pues una posible lesión renal. Y pues una cosa importante que no se nos puede olvidar en pacientes femeninas que lleguen con un cuadro de crisis hipertensiva es solicitar una prueba de embarazo. No es muy frecuente que las pacientes suelan presentar una crisis hipertensiva en etapas muy tempranas de un embarazo, pero pues siempre es importante determinar si la mujer está embarazada o no por la asociación que tiene con preeclampsia, ya que pues si se asocia, el manejo es completamente distinto. Y por otra parte, vamos a tomar en cuenta cuáles son las pruebas específicas según la indicación que presenta o según la historia clínica que presenta el paciente. En este caso, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Pues la troponina para ver infarto de miocardio, radiografía torácica, ecocardiograma, la angiografía por TAC para evaluar si hay una disección aórtica, una tomografía, una resonancia, pues si el paciente llega con clínica compatible de alteración del sistema nervioso central, una ultrasonografía renal, y pues por otra parte siempre es importante una detección de drogas en orina, si se sospecha que el paciente ha consumido únicamente para buscar metanfetaminas o cocaína, ya que esas son las dos sustancias más como frecuentes en la aparición de la crisis hipertensiva. Ya para ir finalizando, me gustaría hablar un poco sobre, antes de entrar de lleno con el tratamiento, que pues en realidad es relativamente sencillo tomando en cuenta la tensión, me gustaría hablar sobre la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Para esto vamos a ver esta grafiquita. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que la autorregulación del flujo sanguíneo de los órganos, su definición, se refiere a las adaptaciones fisiológicas que permiten que la perfusión del órgano se mantenga constante mediante cambios significativos con respecto a la presión arterial. Yo se los voy a nombrar más que todo con respecto al sistema nervioso central, es decir, al cerebro, pero siempre es importante que tengamos en cuenta que todo este sistema de autorregulación va a ocurrir en todos los órganos, pues porque obviamente sabemos que todos los órganos necesitan perfusión. Entonces, acá vamos a ver el flujo sanguíneo cerebral medido en porcentajes, y acá vamos a ver la presión arterial sistémica medida en
en milímetros de mercurio. En esta tabla es importante determinar primeramente que en pacientes que suelen tener hipertensión arterial crónica, el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener en niveles similares que en pacientes que son normotensos, tomando en cuenta que en estos pacientes la curva de tensión arterial se va a desplazar un poco hacia la derecha, como lo podemos determinar acá. Es decir, los pacientes que tienen hipertensión crónica pueden llegar a mantener un flujo sanguíneo cerebral que sea adecuado para su presión arterial de base. Siempre es importante, cuando estamos hablando de esta gráfica, la vamos a dividir en dos puntos, el extremo superior, así como para que me entiendan más fácil, y el extremo inferior. En el extremo superior, ¿qué vamos a tomar en cuenta básicamente? Vamos a tomar en cuenta que mientras más alta sea la presión arterial sistémica, vamos a tomar en cuenta un aumento en el porcentaje del flujo sanguíneo cerebral. El cerebro siempre va a tener un sistema de autorregulación para tratar de mantener el flujo sanguíneo y evitar que se produzcan estas tres condiciones o estas tres complicaciones relacionadas con hipertensión arterial, con la crisis hipertensiva, que suele ser el daño en la retina y el edema cerebral. Esos son los principales. Pero lo que quiero que se lleven de esta tablita es el concepto de la isquemia cerebral. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene crisis hipertensiva, nuestra idea principal es tumbarle la tensión arterial lo más rápido posible. Sin embargo, en los pacientes que suelen ser hipertensos crónicos, como ya se los expliqué, como la curva está hacia la derecha, no podemos hacer un descenso tan drástico de la tensión arterial porque aumentaríamos el riesgo de una disminución significativa del flujo sanguíneo cerebral, lo que pudiese llevar o lo que pudiese traer como resultado la aparición de una isquemia cerebral. ¿En qué caso se ha visto en estos pacientes? Se ha visto que cuando nosotros hacemos una bajada del 25 al 30% de la tensión arterial de base de manera aguda, estos pacientes pueden llegar a manifestar un cuadro de isquemia cerebral. Por ende, es que es súper importante que tengamos, como ahorita se los voy a nombrar, unos tiempos específicos para la bajada de la tensión, pues para tratar de evitar el riesgo de isquemia cerebral. Ya en el tratamiento, la guía establece 3 pilares característicos. Ya hablamos de uno, establecer órgano diana, intervenciones específicas y condiciones desencadenantes para la crisis hipertensiva. Segundo pilar, el tiempo y la magnitud recomendados para la reducción de la presión arterial para que ésta sea segura, para evitar posteriormente la isquemia cerebral. Y por otra parte, el tipo de tratamiento de reducción de la tensión arterial que vamos a necesitar. En el concepto de un cuadro de una emergencia hipertensiva se va a preferir un fármaco intravenoso. Va a ser lo principal. Y posteriormente que el paciente tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos con una monitorización hemodinámica continua. Listo. Entonces, acá ya vamos a poder establecer un poquito más cuáles son los cuadros o cuáles son los eventos que podemos encontrar con el tratamiento y con el tiempo con el que tenemos que hacer la reducción de la tensión arterial. Entonces, ya lo hablamos. Hipertensión arterial maligna o hipertensión arterial grave con o sin insuficiencia renal aguda. La guía aquí dice varias horas, leyéndola un poco ellos recomiendan que la tenemos que bajar de 2 a 6 horas posterior el paciente llega al servicio de urgencias y tenemos que bajar la tensión arterial de un 20 a un 25% de los casos, de un 20 a un 25% de su presión arterial con la que ingresó. Tratamiento de primera línea, el labetalol y el nicardipino. Y en otro caso, si no tenemos este tratamiento, podemos utilizar el nitroprusiato o el uradipil. Encefalopatía hipertensiva, esta es una de las condiciones que requieren una reducción inmediata de la presión arterial media de un 20 a un 25%. Cuando ellos se refieren de una reducción inmediata, hace referencia a que tiene que ser dentro de la primera hora.
Es decir, no podemos esperar de 2 a 6 horas porque se va a aumentar la mortalidad del paciente de manera significativa. Siempre que veamos acá reducción inmediata y que tengamos encefalopatía progresiva, evento coronario agudo, edema pulmonar cardiogénico, un cuadro de disección aórtica o una mujer con preeclampsia o síndrome de HELP, tenemos que hacer una reducción inmediata dentro de la primera hora. Listo, y ya para hablar un poco sobre el tratamiento, esta tabla, estos son todos los medicamentos que la Guía Europea de Cardiología recomienda para el abordaje de la atención de la crisis hipertensiva. Sin embargo, yo me enfoqué más que todo en los que la guía recomienda, en los que en el artículo del New England ellos recomiendan, y pues los que yo he visto en mi poca experiencia clínica en las que he tenido un paciente con crisis hipertensivas. Entonces, primeramente vamos a hablar del labetalol. ¿Alguien me quiere recordar cuál es el mecanismo de acción del labetalol? ¿Alguien de quinto? Bueno. O bueno, sí, el que quiera. Bueno, el labetalol lo que va a hacer es, bueno, a nivel cardíaco, me va a bloquear los receptores beta 1 en el corazón. Y digamos a nivel vascular me bloquea los receptores alfa 1 que actúan sobre el músculo liso, y los receptores también beta 2 de los vasos. Exacto. Entonces, en este caso vamos a tener un inicio de acción de 5 a 10 minutos, una duración de 3 a 6 horas, y acá están las dosis de 0.25 a 0.5 miligramos kilo en bolo, o de 2 a 4 miligramos minuto en infusión hasta lograr el descenso de la tensión arterial. Posteriormente de reducir la tensión arterial lo podemos dejar en una infusión de base de 5 a 20 miligramos hora. Vamos a tener una serie de contraindicaciones, ya como muy bien lo explicó Juanca, como este va a tener una acción en los beta, tenemos que tomar en cuenta el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, una insuficiencia cardíaca sistólica, asma, o si el paciente presenta bradicardia. Como efectos adversos podemos encontrar la vasoconstricción y la bradicardia fetal en caso de pacientes en estado de gestación. Hay un estudio que la verdad ahorita, doctor Barragán, si usted se acuerda, no me acuerdo muy bien del nombre, que comparó el labetalol con la nicardipina, tomando en cuenta el uso o viéndose en el uso en crisis hipertensiva, que básicamente el estudio demostró que los pacientes que tomaban nicardipino tenían un control más rápido de presión arterial y lograban tener una menor variabilidad en presión sanguínea. Sin embargo, no hubo diferencia significativa con respecto a efectos adversos y a mortalidad. Por ende, clínicamente, usar labetalol o usar nicardipino, pues no tiene mucho efecto estadístico clínico con respecto a la mortalidad. Segundo fármaco que me gustaría mencionar, el nicardipino. ¿Alguien se acuerda qué es el nicardipino? Hugo. Es un calcio antagonista, ¿no? Eso es un calcio antagonista. ¿Un calcio antagonista dihidro o no dihidro? Dihidro. Sí, el dihidro, los únicos no dihidros son el verapamil y el diltiazem. Listo, correcto. El nicardipino es un calcio antagonista dihidropiridínico que va a tener una potente acción vasodilatadora. Como características importantes vamos a tener que tiene un inicio de acción de 5 a 15 minutos, una duración de la acción de 30 a 40 minutos, y pues acá están las dosis. De 5 a 15 miligramos hora en infusión IV, iniciando con una dosis de 5 miligramos hora, hasta de cada 15 a 30 minutos, con 2.5 hasta lograr objetivo. Principal contraindicación, pacientes con insuficiencia hepática severa. Y pues, ¿cuáles son los efectos adversos? Cefalea y taquicardia refleja. Uno muy usado en nuestro Andresito, qué pena ya, es que estoy recibiendo turnos. Hay un estudio que está publicado en el British Medical Journal, el estudio CLU, que era la comparación de nicardipino endovenoso versus labetalol. Logrando el nicardipino a los 30 minutos la consecución del target que se había propuesto para control de la presión arterial sistólica más rápido que el labetalol.
pero pues acuérdense que nosotros no tenemos nicardipina, entonces aprendan a usar la betarol. Exacto. Listo, Doc, gracias. Se me había olvidado el nombre. Gracias, Doc. Nitroglicerina. Pues la nitroglicerina es un medicamento muy usado acá, la verdad. Sí, he visto varias veces en las pocas crisis hipertensivas que he visto que a veces lo usan. ¿Alguien se acuerda del mecanismo de acción de la nitroglicerina? Ese creo que es donador de óxido nítrico, ¿no? ¿No que tiene que ver con óxido nítrico? Sí, del músculo liso vascular. Ajá, exacto. Este va a tener un inicio de acción de 1 a 5 minutos, una duración de acción de 3 a 5 minutos, tiene una acción muy corta, y las dosis van de 5 a 200 microgramos minuto en infusión IV, con un aumento de 5 microgramos hasta cada 5 minutos. No se han visto efectos contraindicaciones con respecto a la nitroglicerina, y pues los efectos adversos son la cefalea y la taquicardia refleja, al igual que el nicardipina. Y por último, el que me gustaría nombrar también es el nitroprusiato. Hugo, nitroprusiato. Ese también es donador de óxido nítrico, y el problema, bueno, es un medicamento que hay que tener mucho cuidado al administrarlo. Entonces, ahí muy bien dice que el efecto adverso es la intoxicación por cianuro. Correcto. Si ustedes han visto cómo se administra el nitroprusiato, tiene un empaquetamiento especial, porque adicionalmente la luz ultravioleta puede hacer que el medicamento disminuya, porque la luz ultravioleta como que lo desestabiliza. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo estamos Uy, ¿realmente es cianuro lo que causa la intoxicación? No, es tiocianato de cianuro, ¿no? Hay varias cosas, hay varios metabolitos. Exacto, es intoxicación por tiocianatos, ¿no? Que es un metabolito del cianuro, pero pues, el cianuro. Es intoxicación por tiocianatos, ¿no? Sí. ¿Y qué recomendación tienen que tener ustedes en cuenta para los pacientes que les ponen infusión de nitroprusiato o de nitroglicerina? ¿Qué deben tener esos pacientes siempre? Un electrocardiograma continuo o monitorización, porque pueden hacer... Sí, digamos, siempre que vas a poner fármacos intravenosos en las crisis hipertensivas, siempre porque los tipos de emergencias siempre se manejan con fármacos intravenosos, sí. La indicación es tenerlos monitorizados, pero necesitan, sobre todo estos dos fármacos que no necesita, por ejemplo, la betarol, deben tener esos pacientes algo siempre deben tener esos pacientes. ¿Qué sería? ¿Qué se les ocurre? ¿Vitamina B12? No, hace parte de la monitorización. Ahí les doy un bono para que adivinen. La oximetría, Pues es que el problema de la oximetría de pulso, por ejemplo, es que no registra si hay methemoglobina, ¿no? Entonces... Sí. Pero no es la oximetría. ¿No es por ese lado? No. Vamos para bajito. Sonda vesical. Sonda vesical. De acuerdo. Acuérdense que la primera manera de no darse cuenta que están teniendo intoxicación estos pacientes es que van a hacer disminución del gasto urinario. ¿Sí? Entonces la única forma de saberlo es que tengan sonda. ¿Sí? Esa es la indicación. O sea, todos esos pacientes siempre que se van a utilizar estos dos fármacos, ¿se les conectó al profe? Doctor, ya no lo escuchamos. Sí, yo creo que se le fue. Toda la expectativa. Sí. Pues ya que se me ha desconectado. Bueno, esperemos a ver si charlamos de lo que quede pendiente. Andresito, muy buena charla. Cuídense mucho. Chao. Chao, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Y pues ya por el último, el nitroprusiato era el último que me gustaría comentarles. Ahora, ya para ir finalizando, me gustaría comentarles básicamente cuándo es que se establece que podemos hacer el cambio o podemos hacer el switch de reiniciar manejo oral. Hay que tomar en cuenta que el riesgo de hipotensión en estos pacientes suele ser mayor durante las primeras 6 horas cuando estamos utilizando la terapia intravenosa. El enfoque más razonable o lo que recomiendan las guías para hacer el switch de intravenoso a oral es que los pacientes, cuando tengan control preestablecida de tensión arterial,
dentro de las primeras 6 a 12 horas que estén estables hemodinámicamente y que haya sido exitoso el tratamiento de manera intravenosa, se puede considerar hacer el switch a tratamiento oral. ¿Y qué recomiendan las guías? Pues las guías recomiendan básicamente el tratamiento con los 4 pilares, IECA, ARA2, beta bloqueadores o calcio antagonista, pues tomando en cuenta la condición clínica del paciente. Pronóstico y seguimiento, ya para ir finalizando, ya como últimos datos, la supervivencia ha mejorado muchísimo con respecto a esos pacientes, como se los nombré, solo tiene una tasa de mortalidad de casi del 0,2 al 11%, del 11% son los pacientes que no son adherentes al tratamiento. Posterior a la alta médica se tiene que restablecer tratamiento oral con un reajuste de las dosis o un ajuste de los fármacos in priori que venía tomando el paciente, una evaluación al mes para pues, evaluación continua de tensión arterial, seguimiento a largo plazo con medicina especializada y pues posteriormente siempre tenemos que hacer un control de desencadenantes y de factores de riesgo. Y por último, lo que nos indica la guía es siempre un paciente que diga que venía tomando de manera adecuada el antihipertensivo y que haya desarrollado hipertensión y crisis hipertensiva, se le recomienda buscar una hipertensión secundaria para determinar otras posibles causas. Y listo, muchachos, esta es la bibliografía. Básicamente me basé en la guía europea y en la guía americana con el artículo del New England, que es este. Y listo, eso era todo lo que les quería comentar básicamente de crisis hipertensiva. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran decir de la charla? Andrés, gracias, muy chévere, muy chévere. Yo tengo una pregunta como tal, digamos, usted mencionaba en el contexto de, por ejemplo, síndrome coronario agudo o encefalopatía hipertensiva, que uno debe hacer una reducción de la tensión arterial inmediata, o sea, 1 hora. Sí. No obstante, digamos, la insuficiencia cardíaca descompensada asociada, digamos, a una crisis hipertensiva, ¿cómo se manejaría en ese contexto? Sí, si estamos hablando de una insuficiencia cardíaca aguda a expensas de una crisis hipertensiva, se tiene que tomar con una reducción inmediata. Se tiene que tomar con una reducción inmediata por el riesgo de evento coronario. Ok, listo. Gracias. Es decir, dentro de la primera hora. Ven, Andrés, y en la valoración de órgano blanco cerebro, ¿sí? Que llegue mi parético, pues ahí clara la indicación antes de bajarle la tensión tanto sería hacerle una imagen para descartar que de pronto no sea como tal una respuesta compensatoria a una isquemia cerebral primero y luego una hipertensión compensatoria, ¿no? O sea, ahí hablan sobre hacer el diferencial entre infarto cerebral y hemorragia. Pues ellos dicen más que todo que hay que sí, y que lo ideal es bajar la tensión. O sea, ahí es complicado, ¿no? Porque es que muchas veces la tensión arterial cuando está a unos niveles determinados, no me acuerdo bien el valor, mantiene la zona de penumbra, o sea, esa zona que no se ha muerto y que la misma tensión es la que la mantiene. La indicación sería ahí ver bien y descartar que no sea un episodio isquémico, que claramente en accidente cerebrovascular la isquemia se lleva por mucho a las hemorragias en general, tanto subaracnoideas como intraparenquimales. 80% son isquémicas y 20% son hemorrágicas. Entonces yo creo que sí hay, y muchos pacientes que llegan con ACV pueden llegar hipertensos con cifras de crisis hipertensiva. Si no estoy mal, no hay que bajarlo por más de 180, 110. Me puedo equivocar porque no me acuerdo muy bien. Juandi, creo que es el 25% de la presión arterial media. No se puede disminuir a ese punto. Sí, es que, exacto. Es que igual. Sí, Hugo, sigue. No, y la pregunta y la aclaración es muy buena porque el enfoque de un paciente con un ACV
pues uno acordándose de, digamos, las contraindicaciones de la trombólisis intravenosa o la trombectomía, pues una de ellas es el manejo de la hipertensión. Entonces, en cuanto a lo que tú dices, es muy importante también el manejo de la tensión arterial antes de mirar a ver si es candidato o no para la trombólisis, porque pues esto claramente tiene unas implicaciones en cuanto al pronóstico en un futuro del paciente. Entonces, lo más importante, que no disminuya más del 25% la presión arterial media del paciente y mirar si con esto es candidato o no para la trombólisis intravenosa. Súper. Y bueno, tener en cuenta, ¿no?, que pues en los pacientes toca hacerles el ATAC precisamente por lo que les digo, puede ser un hemorrágico o un isquémico. No se sabe con la historia clínica, lo mismo que no le dicen. Uno puede clínicamente diferenciar un isquémico de un hemorrágico porque no se puede. Toca hacer una imagen y toca ver que no sea una isquemia que esté haciendo una hipertensión compensatoria para mantener esa zona de penumbra de una posible, una cantidad de cerebro que se puede salvar. Exacto, es que igual para la crisis hipertensiva con foco pues del sistema nervioso, la guía recomienda que tenemos que bajar máximo 25% de la tensión arterial, no más por lo que tú comentas. Súper, gracias Andrés. Y Andrés, otra pregunta y ya como la última, respecto a los medicamentos, el uso farmacológico como tal, pues usted mencionaba que tenía que ser intravenoso en general. No obstante, no sé si en la guía hablaban algo de la nitroglicerina, por ejemplo, sublingual, dado que pues puede llegar directamente al plexo. Sí, ellos, la guía, pues tanto de la nitroglicerina sublingual, ellos recomendaban en pacientes, como en pacientes muy seleccionados, que el tratamiento oral con IECA o ARA2 podía llegar a ser efectivo. Pero pues para emergencias hipertensivas, para crisis hipertensivas de tipo emergencia, prima es el antihipertensivo IV. Okay. Pero obviamente, si eso es lo único que tenemos, pues toca. Y en dado caso, digamos de que no haya, por ejemplo, la betalol y que no lo podamos administrar IV, yo que sé, en un rural, una opción de tratamiento, por ejemplo, sería usar un IECA como tratamiento único o asociarlo a un beta bloqueador, dándolo, pues digamos, por decirlo así, oral, para una crisis me refiero. ¿Se podría? Sí, se podría. Pero eso es para urgencia. Pero eso es para urgencia. O sea, eso es para urgencia, como lo dice Juan Diego, pero pues en llegado caso de que no tengamos nada, que estuviéramos en un rural sin nada IV, pudiésemos utilizar nitro sublingual o la combinación de un IECA o un ARA2. Ya que incluso la guía dice que esto puede llegar a ser efectivo debido a que los pacientes que tienen hipertensión grado 3 suelen tener una activación pues como superactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso es que puede llegar a funcionar el IECA con el ARA2. Pues los dos no, pero sí puede llegar a funcionar. Va súper, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué le dan, esto es para el público, qué le dan a una crisis hipertensiva por el feocromocitoma? Fentolamina. Quizás. Bueno, Andrés, no, tremenda revisión. O sea, yo creo que fue un repaso inmenso, salimos con mucho conocimiento y también con muchas tareas. Eso fue lo más chévere y lo más interesante. De verdad que este espacio estuvo muy discutido, muy chévere las discusiones que se dieron y la verdad te agradezco muchísimo por tomarte el tiempo, por hacer esto. Y no sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún último comentario, alguna última pregunta, porque me parece que pues este espacio hay que aprovecharlo y de verdad se les agradece demasiado. Cualquier duda, cualquier cosa, ¿no? Crack, Andresito. Sí, ante todo darle las gracias a Andrés. Muchas gracias por esta revisión tan detallada y pues nada, nos deja con mucho para estudiar, para ponernos al día. No, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por los que se quedaron hasta el final. Igual esta presentación es de todos, yo la subo a Virtual Sabana y ustedes las pueden hacer lo que quieran con ella. Entonces, muchas gracias por haber venido.
No, gracias, Vías. Y les recuerdo que cualquiera que quiera hacer alguna presentación, no es más sino que nos escriba y muy bienvenidos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Feliz noche.